Bien, buenas tardes otra vez a todos. Antes de empezar, pues vamos a ver lo del examen. Todavía no los califico, no tengo oportunidad, pero yo espero que ya la otra semana, el martes, ya con su calificación ya asignada en Classroom por mientras. ¿Y qué más les iba a decir? Ahora vamos a verlo, ¿no? Compartir pantalla. Bien, la primera pregunta. em, Ese era criterio de ustedes, pero sí había algunas cosas que había, que había que considerar, ¿no? Principalmente a los minerales, perdón, que abarcaban los agregados petros, las rocas ornamentales, industriales y, ¿qué más, qué más? Y bueno, ya si querían, también pudieran un poco de la clasificación que da ahí, que prácticamente dice que no tienen brillo propio ni conducen a la electricidad. Esas eran las respuestas válidas. De ahí lo demás, pues, si quisieron expandirse un poquillo, pues también lo revisaré, pero era con sus propias palabras, pero en esencia tenía que entender eso. La segunda, la evaporación solar, um, pues creo que no había tanta complicación. Ese método estaba muy sencillo, simplemente es la concentración de agua salada y la posterior cristalización debido a la evaporación del exceso de agua por acción del sol, ¿no? Ya los dibujitos ya los revisaré también. Lo mismo con el método Frash, que era el método para extracción de azufre con agua supercalentada. Tenían que verme el agua supercalentada, tenían que verme los barrenos o los barrenos y la tubería del método Frash, los tres tubos concéntricos, uno que ingresa agua, otro ingresa aire y el otro retira azufre fundido o lixiviado, como quieran decirlo. ¿Qué es una cantera? Aquí igual era criterio de ustedes, pero no deberían de ponerme consideraciones eh, limitadas de definiciones ambiguas. Por ejemplo, la que les mencioné de que antes se creía, o más bien se decía que una cantera tenía que estar por arriba del nivel topográfico del suelo. Si alguien me puso eso, está mal. Vienen las diapositivas, pero les viene en letritas negras y si entraron a la clase y vieron los videos, pues saben que porque estaban en letritas negras. Si nomás copiaron la diapositiva, pues ya estará mal. ¿Cómo se clasifican? Hay dos formas de clasificarlas. Una es por uso y otra es por diseños. Si me pusieron eh, cualquiera de las dos, está bien. Si me pusieron las dos, pues está mejor. Ventajas y desventajas, la variante de Glory Hall, pues ya las platicamos aquí. Principalmente las ventajas ambientales y las ventajas de productividad y desventajas, pues el hecho de que se podía tapar ese Glory Hall es la principal desventaja. Y el costo, ¿no? De la inversión inicial tal vez pudiera ser una desventaja. La número 7, aquí, más que un problema, la pregunta número, por cierto, eran 9 preguntas. Eh, eran 9 preguntas, por ahí me confundí en la numeración, pero el último, los ejercicios valen punto y medio y punto y medio. Ajá, un punto y medio, perdón, y un punto y un medio del otro. Es decir, 1.5, pues. Los últimos dos. ¿Qué estaba diciendo? La pregunta número 7. Esa era una pregunta capciosa.
De hecho, sin necesidad de hacer tanto cálculo, la pudieron haber resuelto o la pudieron haber justificado por un hecho que se los estuve mencionando constantemente. ¿Alguien que quiera participar, que me diga cuál considera que era la respuesta correcta en la pregunta número 7? ¿Alguien? ¿No era por el tiempo que iba a tardar en realizarse la actividad? No, alguien más. Ese era el gancho, pues, ese era el gancho. El otro gancho era el dinero. Los estuve diciendo constantemente. Era por la estabilidad del tractocamión. Exacto, muy bien. Entonces, esa era la respuesta correcta. Un tractocamión es inestable. Incluso, bueno, puedo contárselas como buenas si me lo justifican bien. ¿Cómo me lo van a justificar bien? Pues no sé, diciéndome que pues, todo ese podrían decir, no, pues nivelando los terreros, no son bastante los terreros, destinar una zona de carga específicamente. En fin, había muchas formas de resolverla. Antes esa pregunta ese era el proyecto, que involucraba más cálculos, pero ya lo quité porque pues, ya, bueno, en teoría ya lo conocían, pero veo que siguen cayendo. Si está bien justificada, aunque la hayan puesto mal, se las tomaré buena, pero tiene que ser bien justificada. Por eso estaba la parte de por. Pero bien. Ah, la número 8 era un poquito diferente a la tarea que hicieron. Eh, en la tarea que hicieron, les dije que despreciaran el volumen del alto explosivo. Aquí les di el volumen del alto explosivo y no les dije que lo despreciaran. Entonces debieron haberlo considerado. Oh, ahí está el volumen. Y el único detalle que faltó aquí fue la densidad del AMPO, que por ahí se las puse. Solamente una persona me la preguntó, por eso las puse. Si usaron alguna de internet, no hay problema. Se los tomaré, yo haré el cálculo, el ajuste y ya veré si está bien o no. Y si está bien, pues se las tomo buena. Simplemente tenemos que calcular si vamos a tomar 10.000 toneladas, 10.000 metros cúbicos, perdón, y mi plantilla es de 3.5 por 2.7, ¿cuánto volumen tumbo por una plantilla y cuántas plantillas necesito para tumbar el volumen que me están solicitando, que es de 10.000 metros cúbicos? Si me pasaba, no había problema. Si me faltaba, sí iba a haber problema. Es decir, si me quedaba en 9.000 y tantos metros cúbicos, está mal. Si me paso 10.000 o 11.000, pues ya está bien, ¿no? Mejor que sobre y no que falte. Sabiendo eso, lo único que tengo que estimar es ya las dimensiones del barreno, es decir, el volumen del barreno, cuánto le cabe, le resto el volumen, o más bien le resto la altura del taco, le resto el volumen del alto explosivo y lo que me quede de volumen va a ser mi volumen de ANFO. Con la densidad sé cuántos kilos son y con eso sé cuántos costales necesito de ANFO. Estaba simple, además estaba engañoso. Algunos sí me preguntaron, aquí fue donde más me preguntaron, creo, pero muchos otros no me preguntaron nada. Pero bueno, espero que les haya salido bien, principalmente por este detallito, ¿no? Que en la tarea no venía esto, decía que lo despreciaran, pero aquí no les dije que lo despreciaran. Y la tarea, el ejercicio número 10, pues era prácticamente lo mismo que venía en las diapositivas, nada más que con otros datos. Pero era prácticamente lo mismo, ¿no? La única diferencia es que yo tenía que asignar los factores de eficiencia. Aquí sí voy a ser muy mm, abierto a considerar, dependiendo del criterio de ustedes, qué factores utilizaron. ¿Sí? Entonces, si utilizaron uno u otro factor, ya veré
se las tomo bien o mal, pero mínimo sí tuvieron que haber tomado el factor del material, porque se los especifiqué ahí casi que eran, no recuerdo dónde lo puse, Arenisca seca, ¿no? ándale, no lo veo por ahí, pero sí, se los puse ahí. Arcillas, pues, arcillas secas. Arcillas secas, ajá, así es, gracias, gracias. Ah, es que está en el de acá arriba, estoy viendo el de abajo, perdón. Entonces mínimo tenía que haber considerado eso. Otra cosa que deben haber considerado, el de la altura o el alcance de excavación no era necesario porque ahí dice que estaba a la altura del banco, ¿no? Entonces no había problema. El posicionamiento, pues también pudieron haberlo considerado, pero estaba a 90 grados, entonces no hay problema. Lo que sí también que deben haber considerado es el operador. O sea, mínimo tenían que haber considerado dos factores. Ya lo demás es prácticamente lo que ven en las diapositivas, ¿no? O sea, el cálculo de la estimación de cuánto va a producir por una hora, suponiendo que el flujo de carga es constante, es decir, que carga un camión tras otro. Y lo de parte 2, o el ejercicio 10, perdón, es igual que en las diapositivas, prácticamente lo mismo, no había problema. Lo único que tal vez los confundía era que decía 312 días operativos. De hecho, ahí, bueno, sí está bien, días operativos. Es decir, del año yo trabajo 312 días. Y decía que el sueldo era por 24 días de un mes operativo, es decir, 2 quincenas, pues. 2 quincenas restándole los domingos. ¿Sí? Cualquier hora extra, más bien tenía que saber cuánto tiempo me voy a tardar en producir lo que me pedí. ¿Cómo lo voy a saber? Con el dato anterior del ejercicio 9 y sabiendo cuánto tiempo me voy a tardar y estimando todos esos costos, puedo saber cuál va a ser el costo por tonelada. Si es que necesito alguna hora extra, se lo tengo que sumar también. Tengo que hacer cuánto de esas horas extras voy a gastar y se lo tengo que sumar también ahí. Es decir, todo el costo por turno lo divido entre lo que me dure el turno. Y ya, eso es todo lo que tenía que hacer. Era básicamente lo mismo. Lo único que se añadió fueron las horas extra. Y tal vez los llegaría a confundir eso de los días, pero si se dan cuenta, no había problema, simplemente tenía que dividir, más bien simplemente dividiendo ni siquiera tenía que hacer la división, pero si dividían los días entre el mes operativo, pues les daba un número cerrado, eso quiere decir que sí era lógico, pero tal vez los confundía un poco que decía 312 y 24. Realmente eso no tanto, lo que importaba era cuánto se iban a consumir por hora. ¿Qué más que les pedí ahí? Bueno, eso solo era el costo por tonelada, no les pedí cuánto cobrarían ni nada de eso. Si lo pusieron, pues ya, si dejaron el puro costo, pues está bien también. Aquí puede variar mucho dependiendo de qué factores utilizaron. Pues también yo me tardo mucho en calificar estos exámenes porque soy muy abierto a ver las diferentes formas de solucionar. Algunos de ellos, no todos tienen diferentes formas de solucionarse, pero algunos pueden solucionarse de diferente manera y también para que ustedes se les meta en la mente de que hay más de una solución a un problema, ya en ingeniería aplicada. Pues bien, ¿alguna duda del examen? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Sí, todo bien, profe. Bueno, seguros. Todo está bien. No hay dudas. Yo solo tuve duda en la 10, profe, en la última. Ajá, ¿en dónde? Ajá, donde decía que, bueno, es que hace ratito dijo usted que eso de los 312 días no era, o sea, se consideraba tanto, pero a mí me confundió un poco, entonces mis cálculos al final como que no sé qué pasó ahí, me dio más de lo que era, creo.
Bueno, ya lo revisaré. Ah, bueno, sí importaba algo por las toneladas que me están pidiendo, que son diarias. Entonces tenía que hacer la estimación por al menos 5 años. Para empezar, si iba a cumplir con este objetivo, y si no lo iba a cumplir, tenía que meter horas extra. Ah, Ah, se los voy a poner solucionado en la siguiente clase. O se los mando, o se los subo mejor a Classroom, mejor, para no estar entrando en detalles. Lo subo solucionado o resuelto allá a Classroom. ¿Sale? sí, profe, muchas Si gracias. quieren, si quieren subo los demás también. Sí, Otros, gracias. los otros dos. Porque el 7 era capcioso. Estaba facilito. Pero bueno, se los subo y ya para que quede más claro. Pero básicamente era lo que venía en diapositivas. De hecho, hasta en la serie venían cosillas raras ahí. Y mejor no les puse ninguno parecido a los de la serie, les puse más parecidos a las diapositivas para que no batallaran. ¿Alguien tuvo algún otro problema? ¿No? Bueno, entonces pasamos al... Eh, ya dejando de lado todos los aspectos generales de diferencias operativas y económicas, eh, lo que se hizo bueno, anteriormente, esta materia no existía en el plan anterior. Lo que se hizo fue unificar otras materias, entre las cuales se encontraban explotación de cemento, minerales y rocas ornamentales, y no recuerdo si existía la de cerámicos, entonces mejor no les mentiré. Sí existía una que se llamaba minerales no metálicos, pero era más enfocada al beneficio de minerales no metálicos, que la daba el ingeniero Márquez, me parece. Cemento la dieron varios ingenieros de diferentes industrias. Creo que uno fue director de Cemex, otro fue, o es más bien, directivo en la parte de explotación de Cemento Cruz Azul. Y bueno, esos con los que yo conocí en cemento. Minerales no metálicos, más bien minerales y rocas ornamentales, la daba el ingeniero, ay, se me olvidó su nombre, yo sí la llevé con él. Amador, el ingeniero Amador, que trabajó en el Servicio Geológico Mexicano. Y ahorita lo que hicieron fue unificarla, de manera que el plan de estudios quedó medio raro. Entonces pasamos de algo muy general, que era la clasificación, los diferentes aspectos operativos y unos pequeños económicos, para entrar ya tema por tema a cuestiones específicas. En este caso vamos a hablar de la industria de la construcción, que prácticamente es de lo que hablaba, o lo que se hablaba en explotación, o le llamaban explotación de cemento, lo cual se me hace un nombre muy mal puesto. Ahorita vamos a ver por qué. Pero le llamaban explotación de cemento para ingenieros mineros, algo así. Nosotros no le decíamos cemento, pero yo recuerdo que creo que sí se llamaba esa explotación de cemento, o le decían así, no me acuerdo, pero haya sido el nombre oficial o no, explotación de cemento está mal. Entonces, esta parte corresponde a esa materia. Ah, que la haya unificado estuvo bien o estuvo mal, pues no lo sé. Yo diría que estuvo bien, porque prácticamente no es algo tan abundante lo que se abordaba en esa materia. Yo no la llevé, pero tuve amigos que la llevaron y pues me practicaban y todo, y
la verdad no era algo tan abundante, entonces creo que se puede abarcar un tema, principalmente porque es prácticamente la misma explotación en uno u otro lado, en una cantera que explota materiales para cemento, como en una cantera que explota materiales para vidrio, como en una cantera que explota material para X cosa, como en una mina que explota cierto material, no sé, un metálico. Es lo mismo, la única diferencia ya es en la cuestión de producción. Pero bueno, vamos a hablar de ello. El tema 4, aplicaciones para la industria y la construcción. Y hablamos de los materiales de construcción. Me gusta hablar primero del concreto, porque el concreto es la mezcla de todos los materiales eh, que podemos extraer o no de una mina. Es decir, es la mezcla del cemento, que el cemento es en sí una mezcla también, agua, aire atrapado y agregados, y algunas veces aditivos. Eh, para que se den cuenta, perdón, de la importancia de la minería en el concreto, el 60-85% del volumen del concreto es de agregados, más o menos. Y bueno, aquí está una fotillo, ¿no? Para que vean. No les miento. Ahí cuéntenle, y lo gris es cemento y lo blanco pues agregado, roca. Y la arena pues casi no se ve. Entonces, hablemos primero de los agregados. Después iremos hablando de lo demás. Los agregados son material granular o particulado, es decir, puede ser triturado, puede ser material que naturalmente se explota así. Este puede ser grava, de arena, piedra triturada o roca triturada, como quieran decirlo. La verdad es que yo no me peleo con los geólogos por eso. Puede ser incluso escoria de alto horno, es decir, eh, puede ser hierro o arrabio ahí sobre el alto horno, o la escoria misma del hierro, perdón. Eh, Puede ser incluso el mismo concreto ya reutilizado. Puede haber agregados geosintéticos. Ahorita les voy a platicar qué es, si me da tiempo. ¿Qué son los agregados geosintéticos? Los famosos mm, geo, geomateriales, se llaman. Eh, puede, bueno, perdón, que cualquiera de ellos que se mezcle con un material cementante forma concreto, ¿no? Es decir, este material, el de los agregados, puede ser un material natural o que lo encuentre en la naturaleza, un material fabricado o un material reciclado. Um, ¿Cómo se clasifican los agregados? Pues bien, aquí sí hay una ley que nos dice cómo se van a clasificar. Aquí no nos vamos a andar con inventos con intentos de clasificación. Aquí sí hay bueno, más que una ley, una norma que nos va a decir cómo clasificarlo. El American Standard Methods, la CSTM, la C125 es la que se encarga de clasificar los agregados para concreto. Y los clasifica en función de su tamaño, dependiendo qué malla o qué diámetro tienen, perdón. Y las clasifica en función de su densidad también. Y también las clasifica en función de la forma en la que se produce dicho material. Por lo tanto, tenemos agregados gruesos, agregados que son retenidos por malla de 4.55 milímetros, agregados finos, los cuales pasan dicha malla, pero también se quedan la malla 200 o de 0.035 milímetros, agregados pesados de alta densidad, como la varita, el mineral de hierro, más que mineral de hierro, aquí se entraría la escoria. Pero bueno, la magnetita también, a veces lo usan como agregado, entre otros. Agregados ligeros, lupitas, piedra pómex, escoria volcánica, tobas, etcétera, etcétera. Y algunos subproductos de la combustión del carbón, como la ceniza volante.
lo que es la ceniza volante? Si no lo saben, les platico. Una ingeniera que les da clases a ustedes, me parece, no sé si todos, estaba haciendo una tesis de captura de CO2 con ceniza volante, pero tuvo que cambiarse de tesis, la maestría. Ustedes la conocen algunos, yo creo que la ingeniera Ochoa. Ella estuvo trabajando con ese tipo de materiales. Bueno, antes una vez sí la invité, pero ahorita pues ya no nos va a dar tiempo. Ahí a ver si nos puede, aunque sea, compartir la información de su presentación. Ya hablamos un poquito de ello si se puede. Pero bueno, ahí, y si no, pregúntenme. A ver si quiere contarles. La grava triturada, que es producto de la trituración y clasificación. Eh, no, ahí dice de las gravas, pero más que las gravas sería de rocas. Piedra triturada, perdón, la grava triturada sí sería de gravas y la piedra triturada sería de las rocas, ¿cómo les diré? La roca natural o la roca superficial y las gravas pues son más que nada de ríos o de lechos marinos. Eh, Rara vez se va a triturar, más bien ahí yo diría que en vez de grava triturada sería grava cribada o clasificada. Pero bueno, tenemos a las gravas, que son el producto natural, que se extrae y se vende tal cual, y arena manufacturada, que es igual producto de la trituración, es decir, es artificial. Bueno, esa es la clasificación oficial. Hay otras clasificaciones, no son oficiales, pero en la industria las van a ver, entonces nos vale que las veamos. Tenemos a los cantos rodados o boleo que le llaman, que es la natural, la que se encuentra en lechos de los ríos. De hecho, no sé si notaron, esta sí se ve un poquito, ahorita a ver si tengo una imagen de eso, pero prácticamente son las que están lisas por la erosión que genera el transporte que le da el río. Lisas y muy, bueno, digamos, lisas y curveadas. El material triturado o de aristas vivas es el que es anguloso, es decir, se nota o se aprecia cuando la roca fue triturada porque tiene formas más regulares, como triangulares, como cuadrados o rombos, son más filosas las rocas. Y mixto es cuando hay una mezcla entre ambos. ¿Cuál es mejor o por qué se clasifican en función de eso? No es que sea uno mejor que otro, simplemente tiene que ver con este hecho de esta imagen. En teoría, los materiales angulosos o con figuras más regulares, pues tienden a cerrar más el espacio entre ellos y en teoría tienen mayor resistencia. Es decir, el material controlado o el agregado producto de una roca triturada tiende a ser más caro. Además del hecho de que cuesta un poquito más explotarlo, porque tienes que tener una trituradora, tiene que ser más caro, pero también tiene a ser un poquito más solicitado en construcciones de mejor calidad. Por eso es que se divide también en función de eso, de la forma que tenga la grava o el agregado. A diferencia del boleo, pues que es un material boludito, entonces ocupa mucho volumen y, nos, y hay muchos sitios muertos o perdidos, como este de acá, ¿no? Más o menos. En teoría, realmente también importa mucho la proporción volumen de agregado, la proporción en peso de agregado, realmente. Por tamaño, en la industria también se clasifican por tamaño, como gravas y arenas y balastro. La arena es la que está en una malla, perdón, debajo de un tamaño de un cuarto de pulgada y de ahí hacia abajo,
La grava hay de 3/4, de 1/4 a 3/4, perdón. La grava hay de 1,5. Hay más variedad de tamaños, realmente, pero bueno, aquí les pongo los más comunes. Y el balastro anda entre 3 y 4 pulgadas para arriba, de ahí para arriba. Esa es la grava que se utiliza en los trenes, o en las vías de los trenes. Pues bien, eh, hablando de la roca triturada, o piedra triturada, como le quieren decir, esta es extraída en los famosos bancos de material, que no son más que una canterilla, pues una cantera ahí, una explotación a cielo abierto, que puede ser de un solo banco. Generalmente son de un solo banco, pero la verdad es que pueden ser eh, más que eso. De hecho, hay canteras de roca triturada demasiado grandes, como lo es Calica, pero aún así Calica se explota, se lleva a cabo la explotación eh, como si fuera un solo banco, más o menos. Y ahorita vamos a hablar de Calica también. En este caso, las rocas trituradas, las más comunes que se explotan, son las calizas, como el caso de Calica, las dolomitas, el granito y el basalto. Casi siempre la caliza va de la mano con la dolomita, no me acuerdo si ya les había mencionado eso. Por otro lado, aquí en el Estado de México hay muchas minas de basalto, principalmente, o bueno, más bien, más que minas, bueno, sí hay muchas minas, o canteras, o bancos de materiales, como les quieran decir. Pero también se puede explotar mármol, se puede explotar pizarras, areniscas, andesitas, cuarcitas e incluso ceniza volcánica. Aquí ya no podemos clasificar el proceso o la forma de explotación como una sola cosa, porque eh, si bien la mayoría son de un solo banco, hay casos especiales como Calica, eh, como otra cantera que les voy a enseñar aquí, que tienen más de un solo banco y tienen diferentes o tienen muy variados equipos y combinaciones ahí medio extrañas de equipos. Entonces ya va a variar y va a depender mucho de la empresa que la está explotando. Y obviamente va a depender mucho de la cantidad de dinero que tenga dicha empresa o las condiciones económicas que tenga dicha empresa. Eh, Aunque si pudiéramos aventurarnos a decir que la mayoría o la gran mayoría de las canteras de piedra o roca triturada sí utilizan explosivos, y no es que todas utilizan explosivos. Pero bueno, también aquí hay una variación demasiado grande. Tanto pueden hacerse los barrenos con una máquina de pierna, como pueden hacerse con un track drill o incluso con máquinas rotarias. La trituración también es variada, pero la mayoría de estas explotaciones cuenta con una trituración primaria y en algunos casos y terciaria incluso. Eh, lo que sí, todas cuentan con un sistema de cribado. Ahorita les voy a hablar de un ejemplo. Bueno, de varios ejemplos. Esta de aquí está ahí por el basurero, o más bien el relleno sanitario de la Ciudad de México, que está en la salida a Puebla. Siempre se me olvida el nombre de esa zona. Pero bueno, está ahí ese relleno. Siempre se me olvida cómo se llama esa parte de la Ciudad de México. Y creo que ya después ya se vuelve Estado de México. Pero no, mejor no les digo porque no me acuerdo. Pero es donde está el relleno sanitario de la Ciudad de México. Esto que están viendo ahí, esto es un banco, ¿sí? Es de basalto. Sí, se ve feo, ¿no? Por eso el meme. La verdad está muy feo, pero bueno. Eh, Va de la mano con lo que les había dicho antes. Ya son procesos muy variados. ¿Por qué está tan feo? La verdad no lo sé. Pero bueno, quizás, la verdad no pude visualizar el método de corte de la roca. Solamente fuimos a una diligencia rápida. Tal vez después pregunten porque
yo conozco al gerente, no sé si hay gerente aquí, pero la verdad no le he querido preguntar, porque está muy feo su banco. Y son varios bancos. Es de basalto. Aquí el material se extrae y se tritura, y se envía una criba, y la criba lo clasifica y ya se vende. Aquí lo que están viendo es la construcción de una planta de trituración, ¿sí? Está una tolva, no sé si se alcanza a ver, se ve todo muy cuadriculado. Ahí están las bases para las bandas, y acá ya están incluso echando aquí poniendo la cimentación. Y todo esto que ven aquí en amarillo, este petate. Creo que ya les había platicado de esto. Esta cantera que está por ahí es al lado de esta, no es de la misma, es al lado de esta, para que no digan. Esta cantera que está aquí, se pusieron a hacer la planta de trituración y la planta pues sí, la planta de cribado de trituración, porque un señor que llevaba años trabajando ahí les dijo que este cerro se parecía al otro cerro donde explotaban basalto. Ya sin exploración, pues se pusieron a construir una planta. Y todo el amarillo es tepetate. Eh, es decir, no han encontrado material, salvo algunos cachos, y ni siquiera parece ser basalto. Son cosas que no se deberían de hacer, pero se hacen, ¿sí? Sin exploración ni nada. Como dijera un ingeniero, vas como el borras, o sea, lo loco, y empiezas a hacer un montón de diligencias. Esto se hubiera evitado si tuviera una trituradora móvil, o bueno, al menos se hubieran ahorrado un dinero, ¿no? Se hubiera evitado más bien si hubieran tenido tan siquiera una cosita de nada de exploración. Pero bueno, ejemplos de lo que no se debe hacer, para que después no digan que no les dije. Esta otra de aquí es una cantera que produce agregados, y pues produce principalmente balastro, y está produciendo, me parece que para el Tren Maya, y va a producir para el tren transísmico que van a hacer ahí aquí en el estado de Oaxaca. Eh, Pregunta así capciosa, bueno, no capciosa. ¿De qué material creen que sea esto? Así visualmente ya, a ver si logran identificarlo. Porque este luego se ve que es basalto, ¿no? Ya conocen el basalto ahí de su, si bien no tiene tantas burbujas, pero es basalto. Y este material, ¿qué creen que sea? Es un material que ya hemos visto en los temas anteriores, ¿Dolomita? ¿no? Ah, muy bien. Ah, no manches. Sí, es dolomita. Muy bien. Ya está listo. Es dolomita. Muy bien. Correcto. Es dolomita con caliza, de hecho. De hecho, se alcanza a ver en algunas partes la caliza. En esta foto no se aprecia tanto, pero lo más gris es caliza, y lo más amarillento también es caliza, y lo naranjadito o rojizo es dolomita. Muy bien, ¿eh? Ahí un punto extra, yo creo. Ah, no es cierto. Y esta es una cantera, les digo, que, que produce agregados para generar otro. También vende un poquito de caliza a Cruz Azul Lagunas, que está prácticamente al lado, en la cantera. Bueno, está enfrente más bien. Estará yo creo como a 2 kilómetros, y estoy exagerando. Ah, pero bueno, esta cantera tiene una particularidad de la cual no sé si hablarles, pero bueno, tan solo miren los bancos, ¿no? No tienen pues nada de planeación. Y hay otro detalle, no sé si se aprecia en esta foto, creo que hay una foto aquí está, esta es la voladura, y esta parte es caliza. Eh,
tiene un detallito, no sé si alcancen a percibirlo en la voladura, pero hay un exceso de finos. Y eso es porque utilizan como agente explosivo, utilizan ANFO, pero como alto explosivo, utilizan emulsión. Son esas salchichas de 1 por 8, no, utilizan ellos 2 por 16, no, 1 por 16, perdón, de 1 por 16, es decir, eh, una pulgada de diámetro por 16 de largo. No sé si conozcan esos salchichas que son prácticamente paquetes o emulsiones empaquetadas. O sea, para que se den una idea, en un banco de 10 metros, que tú utilices una salchicha de 1 por 8, o sea, la mitad del tamaño de esa emulsión, la mitad de la cantidad, te funciona muy bien. Aquí si el banco está muy alto, de hecho no está bien definida la altura, más o menos anda por el orden de los 12, 15 metros y varía. Pero bueno, utilizan esas salchichas y aparte le ponen un booster, que es la famosa veladora que le llaman. Igual, para que se dé una idea, así no recuerdo las dimensiones. Sí utilizan un booster pequeño, pero no me acuerdo las dimensiones. Pero para que se dé una idea, un booster de, ¿cuántas pulgadas era? De diámetro tenía, creo que no, más o menos como 3 pulgadas de diámetro tenía el booster que servía de iniciador en la Caridad, que tenían barrenos de 12 pulgadas de diámetro con 12 metros de altura. Esta cantera tiene como 15 metros de altura, pero también sus barrenos son como de 3,5 pulgadas de diámetro. Entonces, tiene un exceso de agente explosivo. Por lo tanto, hay mucho material demasiado fino. Y ellos producen balastro, entonces quieren el material más grueso. Por ahí tienen un problemilla. El detalle de por qué utilizan tanto explosivo es porque la dolomita es más dura que la caliza. Sin embargo, no en todas partes se puede utilizar así. E incluso la dolomita también le sale con demasiado fino. Pero bueno, no todo es pérdida en el negocio de los no metálicos. De hecho, eso es la ventaja. No todo se pierde. El exceso de finos es esta montañita que está acá. Es demasiado, pero como buenos, eh, como buenos capitalistas, como buenos capitalistas, estas personas utilizaron ese exceso de finos para hacer blogs, que también vamos a hablar de los blogs más adelante. Si no lo meto en ese tema, lo meteré en el tema 7. Pero vamos a hablar del blog, porque hay un mineral particular, una roca, perdón, particularmente que se emplea para el blog. Pero bueno, ellos dijeron, no, pues tenemos exceso de finos, pues méndalo acá y hagan blogs. Hay que perderle. Aquí no es desperdicio de nada. Acá está la planta de lagunas, pero no se alcanza a ver con esta calidad de imagen. Y aparte había bastante polvo. Pero bueno, y aquí está la planta de trituración de ellos. Igual ahí te tengo una foto de eso. Y bueno, la planta de lagunas está acá y la cantera, y acá está el pueblo de Lagunas, Oaxaca. Es una apreciación del exceso de finos. Para que sea una idea, pues ese cerro medía más o menos fácil, de altura medía como unos 40, 50 metros aproximadamente. Más, perdón. No, medía más. Bueno, luego les doy el dato. Y aquí está el pueblito atrás. Acá es la cantera de Cruz Azul y aquí continúa el pueblito de Lagunas. Esta es parte de la planta y es un sistema de cribado de 2 camas. ¿Qué quiere decir cribado de 2 camas? No sé si lo sabían. Generalmente en la industria mecánica las cribas tienen una sola cama, es decir, se clasifican un solo material generalmente o anteriormente. Ahorita no sé cómo lo están haciendo, pero al menos yo cuando visité planta
eran de una sola cama e incluso en clases de concentración y preparación eran de una sola cama, es decir, una sola criba. Pero la industria de agregados pues, requiere generar diferentes tamaños de material, no solamente requiere uno. Lo que hacen es poner eh, cribas dobles e incluso pueden poner hasta triple, es decir, más de un solo colador, ¿no? En la criba. La parte de arriba es la alimentación, llega a la criba, lo que no pasa se va para un lado, lo que pasa el primer filtro se va para un lado y lo que pasa el segundo filtro se va para otro lado. Es una criba de 2 camas. Así se llama. Ese es un Reaper para que lo vieran. Y con esto realizaban antes los barrenos. Ahora tienen hidrotracks. ¿Se acuerdan de los hidrotracks? Pero con esto realizaban antes. De hecho, les sobran bastante estos equipos. Son las famosas Technic que les he platicado. Son neumáticas, están a la venta por si les interesa. Esta barra, ¿alguien sabe para qué es esta barra? ¿Para qué se les ocurre que es la barrita? Para jalarla. ¿Mandé? Para jalarla. Sí, para cargarla y posicionarla a base de puro pulso. A base de puro pulso, sí, esto está algo pesada. Pero bueno, aquí tiene su martillo, su sistema de cadenas, su sistema de avance. ¿Qué más? Sus rueditas, su nivel para que salgan derechos los barrenos, su plomada más bien. ¿Qué más? ¿Qué más? El sistema de frenado para que no se muevan las llantas, pues se lo preguntaban. El sistema de frenado. Y están a la venta por si les interesa. De hecho, me contaron que las usaban para hacer pozos de agua. Y yo dije, pues me imagino que revisan las cartas geológicas, que ven los acuíferos y así. Me dijeron, no, vamos con unas varitas. Y donde se cruzan las varitas, ahí hay agua y perforamos. Y así no sale nada de agua, pues ya no es nuestro problema. Pero ellos cobraban por el barreno, para hacerte un pocito de agua. Aunque no encontraran agua los canijos. Eh, ¿Qué otro tipo? Bueno, siguen siendo canteras, pero se les llama canteras de arena o bancos de arena cuando el material que extraigo, como su nombre lo dice, es arena, ¿no? Entonces, en este caso sí son de un solo banco, por lo mismo, por la misma estabilidad del material. Eh, Generalmente, ahí tiene un error, dice sílica, ahí es sílica, pero generalmente en México pues explotan bastante este tipo de materiales. Yo diría que en cada estado debe haber al menos una de estas cosillas, en esas canteras. Me atrevería a decir eso, ¿eh? En cada estado al menos hay una de estas, porque yo a donde he ido he visto. En el estado de Veracruz, en Puebla, en Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, no, en Tamaulipas, hace Veracruz. Pero bueno, yo diría que en cada estado se debe ver mucho de esto. Eh, Estas se explotan por medio de arranque mecánico y salvo algunas ocasiones muy raras, con explosivos. De hecho, al menos en México, yo no sé de alguna que utilice explosivos para sacar arena, salvo que sea arena triturada, pero el banco de arena como tal, con explosivos, nunca lo he visto. Pasó una vez que donde yo trabajaba teníamos eran 2 canteras. Ahorita les voy a enseñar también esas canteras. Era la cantera de Cerro Jardín y Atotonilco. Y aquí en medio había una zona de arcillas. Que prácticamente, por la cuestión del material, pues es que un banco de arena. Pero alguien, un motivo, una empresa que vamos a abreviar así, dijo que
que por qué era tan lento la explotación de arenas, que mejor barrenáramos y metiéramos explosivo. Pues nosotros éramos contratistas y dijimos, órale, pues va, llevar la perforadora. Y ya, pues, para empezar, hacer un barreno en arena o en arcilla es demasiado difícil. Porque cuando estás perforando, por el peso de la máquina, la máquina tiende a hundirse. ¿Sí? Como no hay tanta cohesión entre las partículas del material que estamos perforando, la máquina tiende a hundirse. ¿Sí? Se hunde. En segundo lugar, los barrenos, obviamente, tienden a deshacerse o tienden a caerse. ¿Por qué? Por lo mismo, el material no tiene tanta cohesión, entonces el material se va a estar cayendo constantemente y los barrenos pues se van a estar derrumbando, la máquina se va a estar hundiendo y para desatascarla es una bronca, aparte si se hunde con la barra adentro es peor todavía, se puede doblar la barra incluso. Si el material se cae puede aprisionar a la barra, que no sé si les había comentado eso, pero por la presión del material que ejerce sobre la barra, cuando está presionada, la barra se puede quedar atascada y ya no hay forma o ya no es tan fácil de sacar esta barra, ¿sí? Aunque esté percutiendo, de hecho cuando percuto es peor porque se puede caer más material. Lo ideal es rotar, nada más rotar y intentar sacarla, pero aún así es muy difícil y generalmente quedan aprisionadas las barras. Pero bueno, aún así, pues como éramos contratistas, nosotros cumplimos, no había problema. Se revisaron los dos, se cargó el explosivo, se hizo la voladura y ¿qué creen que pasó? Se hizo ¿Salió la voladura, disparada la arena? sí, obviamente. De hecho, como era arcilla, fue peor todavía. Yo creo la arena hubiera tardado menos en caer, pero como era arcilla, eh, y pues es prácticamente, a veces incluso se encuentra casi en estado coloidal, a veces por el agua, pues quedó todo el cielo por horas cubierto así. Era lo más lógico, ¿no? O sea, y pues bueno, obviamente la gente se enojó bastante. Esto se ve muy raro, ¿no? No está enojado. O se entristeció más bien, porque el cielo pues quedó pues un ratito así, ¿no? Todo lleno de arcilla. Después cayó esa arcilla y se hizo un relajo. Las señoras pues ya se les llenó su ropa de tierrita y se vinieron a quejar, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que ese motivo es suficiente como para no explotar una cantera o un banco de arenas con explosivos. Es mejor arranque mecánico aunque te tardes. Pero en algunos casos se forma caliche, es decir, un conglomerado de calizas que principalmente se forma de exoesqueletos, también exoesqueletos de animales marinos antiguos. Y el arranque mecánico pues, lo puede hacer con una excavadora o en estos casos sí podría hacerlo con un cargador frontal, en estos casos. E incluso con un Ripper y un tractor, o más bien con un tractor, con el Ripper y su topadora, también pudiera llevarlo a cabo.
Uno de los ejemplos de estas explotaciones son las explotaciones de arena sílica. Esto de aquí, creo que lo puse por error, déjenmelo quitar. Pero bueno, un ejemplo es la arena sílica y de eso ya hemos hablado algo. Les voy a hablar de la cantera de Chitequé después. Esa la había dispuesto para uno de los proyectos que íbamos a abordar. No sé si se acuerdan. Y ahí íbamos a hablar de una arena sílica. O iban a abordar una arena sílica. Pero ya no lo van a hacer ustedes. Entonces lo voy a preparar como un caso así para ver, pero muy sencillito, la verdad. De hecho, traigo así el de Calica y lo traigo muy sencillito. Nada más para que sea una idea de la explotación. Pero básicamente no tenía tanto chiste. La verdad es que la explotación es todo lo que ven en la foto. Salvo un tractor de 8 que estaba creando pistas y tumbando material. Otro tipo de explotaciones relacionadas a los agregados son los bancos de material. Cuando el material es de origen acuoso, es decir, cuando viene un lecho de un río o lecho de un lago, o incluso en lechos marinos. De hecho, en México también esto es bastante común. En los estados, obviamente, que están cercanos a los ríos, ¿cuál de los estados que están cercanos a los mares? En algunos lechos de ríos también se suelen ver ese tipo de operaciones. Y en su mayoría pues son explotaciones que se llevan a cabo con dragalinas y excavadoras, ¿no? Como se ve en la imagen. No tiene mucho chiste, prácticamente es un dragado discontinuo y ya es todo lo que se hace. Si acaso tal vez un cribado. De hecho, vamos a hablar a detalle de algunos equipos que se ven en plantas de trituración y cribado en este tipo de explotación. Lo vamos a hablar en este tema, ¿sí? Tal vez hoy no, pero si no, en la siguiente clase. Pues bien, hablemos de Calica. Prof, Calica, disculpe, tengo una duda. ¿Con la arena que se extrae del lecho de un río o no se tiene problema con el porcentaje de humedad? sí, de hecho, en la mayoría de los casos, dejarla secar. Dejar secar. En otros casos, para empezar, cuando tú extraes la grava o la arena del lecho del río, el cucharón que utilizas es un cucharón especial que lo único que hace es permitir que el agua escape del material cuando lo estás dragando. Después lo único que hacen es secarla y ya no tiene tanto chiste. De ahí en fuera, sí tienen problemas con la humedad, pero no son tan graves porque una de dos, o lo secan o el material va para construcción directamente y se va a mezclar con agua. Me imagino que han de considerar la humedad para la venta del material. Eso quiero pensar, no creo que vendan por peso tal cual. También es el hecho de que lo vendan por volumen a veces. Pero el cucharón ayuda mucho a que no estemos cargando tanta agua. Aquí no se puede apreciar, pero hay cucharones de almeja y son prácticamente los cucharones que se cierran completamente, pero tienen agujeros o rendijas que permiten el escape del agua. En el caso de las excavadoras, también hay cucharones especiales que tienen rendijas para el escape del agua, pero la verdad es que sí he visto casos donde el material, el agua, perdón, no se escapa del cucharón, perdón. Otra cosa que hacen también es colocar el agua de manera que el agua vuelva a escurrir hacia el río, hacia el lago que estén explotando. Colocar un cierto nivel y de esa forma el agua también se va escurriendo. Y después secarlo, pero en la mayoría de los casos nada más la secan y ya. Muchas Y gracias, profe. el cucharón ayuda mucho. De hecho,
No tengo imágenes de los picarones. Eso creo que lo vi, lo puse en el de cielo. Pero lo voy a presentar en la siguiente clase para que vean. Bien, hablemos de Calica, porque es la productora de agregados. Es de las más grandes de agregados. De hecho, creo que es la más grande que produce para Estados Unidos. Y es que es de capital tanto mexicano como americano, norteamericano o estadounidense. Es parte de la empresa, pertenece a Vulcan Materials Company. Y otra parte pertenece a ICA, me parece. Calica significa Calizas del Carmen y se encuentra allá al ladito de Playa del Carmen, ¿sí? En Quintana Roo, hasta cerquita ahí de Xcaret. Pues si un día van, se fijan, a ver si la ven. Y bueno, particularidades de Calica o variantes en su explotación. El desmonte es prácticamente como lo hemos visto en todos los casos de explotaciones mineras, se realiza generalmente con un tractor, en este caso es un D8, entonces no tiene tanto chiste. Ellos sí tienen nivelación de caminos para proteger los equipos, es decir, utilizan un material triturado, controlado, lo utilizan sobre el camino, lo rían sobre el camino para de esa forma repartir los esfuerzos de los equipos y evitar daños en los mismos. Los que están viendo cielo es más o menos una pista, pues no, aquí ya no es de acarreo, digamos, un piso más bien aquí de operación, pero tiene el mismo principio de las pistas. Plantillas de barrenación, tienen plantillas tiene una plantilla de 5x5 y la otra es de 3 1/4, me parece, no es cierto, 3.3 por 3.3. Son plantillas de 3 bolillos y lo que están haciendo en esta imagen, por cierto, se me olvidó mencionarlo, pero estas fotografías y la información me la facilitó una ingeniera Abril Peña Solís, no sé si la conozcan. Amiga mía me facilitó estas fotografías. No trabaja ahí, pero estuvo de estancia ahí. Ya me hizo llegar las fotos. De hecho, me hizo llegar su trabajo, si lo quieren revisar, su reporte de estancia o reporte de práctica. Ahí que están haciendo, está marcando la plantilla de barrenación. Por ahí alguna vez, el semestre pasado, alguien me preguntó que para qué servía la topografía en una mina a cielo abierto. Bien, una de las ocupaciones de la topografía es marcar con precisión las plantillas de barrenación, porque de nada sirve que yo haga mis cálculos y mis estimaciones de plantillas de barrenación, es decir, cuántos de bordo, cuántos de espaciamiento, de nada sirve si yo la voy a marcar así como la están marcando ellos. No digo que esté mal, pero la verdad es que no hay mucha precisión que digamos, ¿sí? No hay mucha precisión que digamos marcándolo así. Y esto es bastante común en una operación no metálica, bastante común. El marcado de plantillas de barrenación así. Realmente un marcado de plantillas de barrenación se debería hacer con un replanteo. ¿Sí saben qué es un replanteo? Lo vieron en métodos de medición, me parece. Y bueno, no lo vimos, bueno, yo me acuerdo, pero lo vimos en el curso que dio este, Ingeniero Isaac. ajá. Ok, sí se los enseñó. Pero básicamente es pasar de un punto en un plano a un punto, pues, más bien marcar un punto planificado en el área de trabajo. Es decir, lo que yo tengo en el AutoCAD o en mi plano, lo voy a pasar pues a la vida real o lo voy a marcar en la tierra donde yo lo planifiqué. Ese es un replanteo. Y de esa forma es que se marcan los barrenos para la voladura. Pues deberían de marcar sus barrenos para la voladura. ¿Por qué no se hace así en los no metálicos? A veces por dinero, por tiempo y por dinero. El replanteo es un poquito
poquito tardado y para que sea más rápido el replanteo, pues lo tengo que hacer con, si no lo hago con estación total, lo hago con un GPS diferencial, un GPS de precisión. Entonces, eso cuesta caro. Por eso es que lo hacen así. Pues digo, no está tan mal, pero la verdad es que de nada sirve eh, diseñar tu plantilla de gobernación si lo vas a marcar así. Vas a tener muchísimo error. Pero bueno, esa foto, pues, la intención de la ingeniera no era criticarla como yo, pero bueno, ya aprovechamos. Barrenación. Aquí en Calica hay dos cuestiones excepcionales en cuestión de la barrenación. Una es que utilizan rotarias para producir agregados, lo cual es raro, al menos aquí en el país. Pero bueno, hablábamos que es de capital extranjero, entonces probablemente debe haber la influencia. Utilizan rotarias, tal vez tenga que ver con el diámetro de barrenación, lo cual les ayudaría a incrementar el explosivo y eso incrementaría la producción, que no recuerdo cuánto es, ni siquiera me acuerdo si la puso ahí la ingeniera, pero tiene una producción muy alta, es la que más produce para Estados Unidos, entonces imagínense la producción que tiene. Cubre toda la demanda de agregados de la costa este, entonces ya se imaginarán. Por eso utilizan rotarias. Y prácticamente es una rotaria, o parecía una rotaria, pero los barrenos los realizan como si fueran barrenos de una, de una explotación petrolera. Pero básicamente es una rotaria, nada más que es un poquito más manual que la rotaria convencional. La rotaria convencional, todo el varillaje o todo el acero de barrenación, pues lo realizas mediante control con joystick. Y esta de acá pues es casi manual la colocación de las barras. La otra diferencia, no sé si se alcanza a ver, pero esta barra está hueca. Esta también está hueca, pero esta de acá está sacando arenita por aquí, no sé si lo están viendo. La diferencia es que la broca de esta es una broca de corona. ¿Saben lo que es una broca de corona? Conocen las tricónicas y conocen las brocas convencionales, pero no sé si conocen las brocas de corona. ¿No? ¿Han visto las brocas de los barrenos de diamante? ¿Alguien las ha visto? ¿No? No, ¿No? Bueno, una broca de corona es prácticamente una broca que tienen los barrenos a diamante, es lo mismo. Es a ver, circulito. Sí, esto, no, no me salió. Es más o menos. Es una broca hueca que alrededor tiene bueno, los dientes están alrededor. Más que dientes, pues son sierras, puede ser sierritas. Por eso se le llama etna, porque estas sierras, si tú ves la broca de al lado, se ve como una coronita. Y estas tienen polvo de diamante. Son las que utilizan estas brocas, ese tipo de brocas, son las que utilizan para la ornación a diamante. Por eso es que se puede recuperar el núcleo, la parte interna es hueca. La parte interna es hueca. Nada más que en este caso, la verdad, desconozco qué ventaja tenga esta broca sobre las otras en este tipo de explotación. Yo siento que ninguna, pero tal vez tenga que ver con la estabilidad del suelo en la que están trabajando. Lo que no les dije es que estas perforadoras
están trabajando directamente sobre un lago que se encuentra en la explotación. Las rotarias convencionales están en tierra firme y estas están trabajando sobre un lago. Entonces tal vez tenga que ver con eso, la verdad lo desconozco. Voy a ver si la ingeniera después me puede sacar de esa duda, pero probablemente tenga que ver con eso. Porque una, hay el material no está bien consolidado y dos, hay agua todavía en el sitio. Si bien no está inundado, de aquí pueden apreciar, pero sí hay bastante agua a comparación de tierra firme. De hecho, incluso la plantilla de gobernación es diferente para este caso. La de acá era la de la izquierda, bueno, la de las rotarias, para mí es izquierda, no sé por ustedes, la de las rotarias era la plantilla de 3, algo así. No es cierto, era 4.3 por 4.3 y la otra es la de 5 por 5. Esta de acá. Probablemente tenga que ver con el suelo, con el material, perdón, y con el consolidado. La verdad lo desconozco, pero voy a ver si la encuentro este tipo de rotarios. Es prácticamente, tal vez un modelo anterior de el rezagado, pues es convencionalmente con un cargador frontal en tierra firme. En la explotación del lago, donde se utilizan las otras rotarias, se hace con una dragalina. Mencionaba que anteriormente se utilizaba una especie de grúa y esa grúa se le había adaptado un bote. Es prácticamente una dragalina, nada más que no está adaptada para ese trabajo. Las grúas pues no tienen orugas, pero es prácticamente lo mismo. Y mencionaba que otro problema que tenían ellos es el que debido a que la caliza puede sufrir ataque químico y puede disolvermente y más con el agua, había muchas cavernas. Entonces, la dragalina, al tener orugas, pues era un poquito más estable o podía circular por cualquier otro lado. Es una dragalina pequeña, tiene un bote de 10.8 metros cúbicos. Es una dragalina pequeña, tiene hasta de 40 metros cúbicos. De hecho, las más grandes ya no utilizan orugas, utilizan una especie de zapatas y parece que las dragalinas caminan, no se desplazan sobre las orugas por las llantas, sino que parecía las orugas que las dragalinas no caminan. En este caso, es una dragalina que pues su función es la función de las dragalinas, es la de dragar lo que quedó de la voladura. Si se fijan, pues mucho material queda un poquito en el agua. Si bien no es tan profundo como les digo antes, sí tienen ese detallito y por lo tanto es mejor utilizar una dragalina que se agarra todo ese material. Es muchísimo más eficiente. La ventaja de la dragalina también sobre el rezagado convencional y sobre las excavadoras es que el bote puede no arrojarse, pero puede llegar un poquito más lejos. De hecho, es más o menos el principio similar al de una caña de pescar, pero no es que llegue tampoco tan lejos el bote, ¿eh? Y bien, ellos tienen reducciones sobre tamaños con un martillo hidráulico, que por cierto es la posición correcta del martillo. Se ve un poquito inclinado, pero posiblemente ahí lo agarraba más en la foto, entonces, pero por lo general esta es la posición correcta del martillo hidráulico. El acarreo lo realizan con yucles. Ahí sí se le pasó, ¿no? El dato, no me dio el dato del tamaño de los yucles o la capacidad de los yucles. Después le preguntaremos. Y tampoco me dio información de la trituración, que era lo que más me importaba, pero bueno. El material triturado se apila y en el apilado está implícito el secado del material y el escurrimiento del mismo, ¿sí? Por lo que preguntaba ahí el compañero, aquí se seca y se escurre el material. El apilamiento puede tener diferentes objetivos. De hecho, vamos a hablar ahorita del cemento, si queda tiempo, y vamos a hablar también del apilamiento. Esto es un apilador, que no es más que una banda móvil que se desplaza sobre un carril o sobre una vía. Se
sepan que son la primera generación de esta clase que doy, que ve una foto de un apilador. Casi siempre lo dibujaba yo y quedaba bien chafa. Pero este es un apilador que se está desplazando de aquí para acá, de aquí para acá, continuamente va de aquí para acá, de aquí para acá. Está segregando el material, está acomodando el material continuamente. De hecho, se ve que son dos apiladores porque esta es la base de otro apilador. Y aquí van sobre las vías, van sobre unas vías. Están las rueditas, van sobre estas vías. Esta banda, la base está fija, el apilador pasa por encima, pero recoge a la banda tal cual y la hace pasar por la grúa, que es algo como esto, o el brazo del apilador, que es algo como esto que se ve acá. La hace pasar por aquí y la banda regresa y continúa su camino sobre la base, mientras el apilador se sigue desplazando para la izquierda o para la derecha. Siempre va de un lado para otro, son dos apiladores aquí. ¿Cómo hacen el cambio de velocidad? Es automatizado. En la parte inferior de acá tiene un sistema automático que cambia la velocidad a reversa, a la velocidad contraria, o invierte más bien el sentido del motor. Lo invierte. Y es un automático que va colocado pues casi a ras de suelo. Y por aquí ponen un tope o una viga, una piedra incluso. Al momento de golpear el automático hace que cambie de velocidad y se va para el otro lado. Y este es un apilador. Es la primera generación que ve un apilador en foto. Es un contrapeso, lo que ven acá. Y acá está la cabina del operador. No es cierto, este es el cuarto de máquinas y la cabina está acá. Está acá. Ese es el famoso operador. Donde yo trabajaba teníamos uno, pero nunca se me ocurrió tomarle una foto. Y esto de acá es un reclamador. Ya que el material está listo, el reclamador es una rueda de cangilones y simplemente desde la base va recogiendo el material y lo carga una banda y lo envía para su transporte. El reclamador también sirve para mezclar la calidad del material, para homogeneizar la calidad del material. Ahorita hablaremos de eso en el cemento. Y bueno, esa banda del reclamador va directamente a unos contenedores y esos contenedores ya se van en un barquito y ese barquito se va para Estados Unidos. Debe haber algunos similitudes. Y ese es prácticamente toda el sistema de explotación y producción de cálica, salvo algunas omisiones. Es un caso particular, o sea, la verdad es que la mayoría de las canteras de agregados no se parecen a esto, bueno, sí se parecen, pero no de manera general, esto tiene de todo. La verdad es que la mayoría se parecen a esta de acá, o se parecen a estas de acá. ¿Sí? No conozco las de Agrimex, entonces no, a ver si me da a conocer alguna. No sé cómo estén, pero por lo que decían, pues se siguen pareciendo a las de allá. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hablemos del cemento. 25, hablemos del cemento. Y ahorita aquí paramos, más definimos el cemento y ahorita más adelante paramos. Bien, ¿qué es el cemento y por qué les decía que la materia de explotación de cemento estaba mal nombrada? El cemento es una mezcla de materiales que resulta, más bien es la mezcla que resulta de calentar ciertos materiales bien purizados y triturados y agregarles un aditivo. Es decir, es la mezcla principalmente entre caliza, hematita y arcilla, lo cual se conoce como clinker. La mezcla entre caliza, hematita y arcilla, cuando es triturada y horneada a más de 1200 grados centígrados, aproximadamente 1200-1300, se conoce como clinker. Ese es el famoso clinker.
o la harina también le dicen. A la mezcla de caliza, matita y arcilla sin hornear se le conoce como semicrudo, ¿sí? Semicrudo, caliza, matita y arcilla. Horneado, clinker y cuando se le agrega el aditivo de yeso, cemento. Es decir, el cemento es una mezcla de clinker y yeso. El más común es el cemento Portland, de ahí se derivan otros tipos de mezclas. Y de hecho, el Portland, el Portland ordinario, perdón, no es tal cual una mezcla. Cada cemento va a imprimir su propia mezcla, va a hacer su propia mezcla. De hecho, casi son secretas, no tanto, pero casi son secretas. Hay pequeñas variaciones, la verdad no es que tenga una fórmula secreta, pero cada una va a tener la suya y esto le va a conferir diferentes propiedades al cemento. Pero con el hecho de que tengan cierta resistencia, ya lo vuelven cemento Portland. ¿Por qué? Porque se trata de emular el cemento que se producía, el cementante que se producía de triturar una roca caliza en Portland, Inglaterra, que es esta de acá. Y de hecho, si se fijan, tiene el color del cemento, ¿no? Pero son calizas de una isla en Inglaterra. De ahí el nombre de Portland. Bien, ¿cuál es el proceso general de cemento? Primero se inicia con la extracción de las materias primas. De hecho, una planta cementera siempre va a estar, o casi siempre va a estar, porque hay casos en los que no, pero casi siempre va a estar a un lado o muy cerca o relativamente cerca de la cantera de caliza, porque la materia prima principal del cemento es la caliza. El porcentaje mayor es de caliza. Ya hablaremos más adelante en qué proporciones. Para que se haga una idea, el 90% del cemento es caliza. 90-80%. Por lo tanto, siempre se va a buscar la mina de caliza o la cantera de caliza y al lado va a estar la plantita ahí, cerquita de ella. También se mezclan, como ya se ha hecho, con matita y con ciertas arcillas. Obviamente esos minerales extra no son extraídos de la cantera de caliza, son extraídos de otras canteras y se compran como subproductos. Generalmente estos se agregan también en la trituradora principal. ¿Por qué? Porque a veces no hay tanto control de calidad de los mineros todavía más pequeños, es decir, los que producen la matita o las arcillas que minan. No hay tanto control de calidad, entonces mejor alimentarla ahí. Y además para facilitarte el viaje, ¿no? Ya que pase por ahí y ya va a salir cribada. Si le faltó triturar a la matita, pues ya iba a salir triturada. Si le faltó cribar a las demás, pues ya iban a salir cribadas. Y no solo eso, sino que si voy a utilizar un método de mezclado, ya sea un apilador y un reclamador o cualquier otro método de mezclado, pues voy a aprovechar todo el viaje y ya va a quedar mezcladito ahí mismo. No tengo necesidad de tener otra fuente de alimentación. Aunque a veces también, en algunos casos, hay fuentes de alimentación extra. En algunos casos. Pero bueno, la mayoría, todas son alimentadas a la misma fuente de trituración primaria. Y bueno, aquí les menciono esto, ¿no? De hecho, me estaba exagerando, es un 66%, le dije 80-90, no, 66%. La mezcla es, como les decía hace rato, es muy variada, más o menos anda en eso. De hecho, de hecho es más variada, hay más variación. Pero, a ver, 10,000 toneladas, 10,000. No, sí, olviden lo que le dije anteriormente, yo me equivoqué. Si anda más o menos entre 66, máximo 70% de caliza, máximo. Ahí se tiene muchos errores, esta diapositiva, perdóname.
Pero bueno, por ejemplo, ahí dice carbonato, calcio, carbonato y ni siquiera es carbonato, ahí está como CO2 y debe ser CaCO3. Pero bueno, disculpen. Pero bueno, esta mezcla siempre oscila entre esos porcentajes. De caliza puede ser más, les digo, puede andar en un 70, un poquito más del 70%. Y el sílice igual puede andar todavía un poquito menos. ¿De dónde se tiene el sílice y la alúmina? De las arcillas. Y el óxido de hierro, pues de la matita. Muchas veces no utilizan la matita como tal. Algunas cementeras, como por ejemplo allá en Lagunas, utilizaban escoria de hierro, escoria de alto horno. Utilizaban escoria de alto horno para suplir esto de aquí. Y en algunos casos también, como por ejemplo ahí en Atotonilco, utilizaban restos de porcelana, paños, lavabos, eh, jarrones de porcelana, que no sé, materiales que habían quedado desechos, que salieron mal de fábrica, que alguien tiró, o que no sé, por ejemplo, alguna de las empresas que se dedica a fabricarlos, pues tuvo un error ahí de calidad, las tiró y pues mejor en vez de tirarlas a la basura, mejor las vendió. Y utilizan ahí en Cerro, perdón, en Atotonilco, los utilizan para obtener la lúmina de ellos. En vez de utilizar caolín, alimentan el material terminado como un reciclaje, al igual que que allá en Lagunas utilizan la escoria. Todo ese material triturado se homogeniza y sí se conoce como el crudo o semicrudo. Esta imagen está bien chafa, pero esto es un apilador circular. Es prácticamente lo mismo que vimos en Calica. Más que el de Calica era longitudinal. ¿Sí? ¿Cómo era esto de longitudinal? Vamos a ver cómo sale. Se hacen dos pilas de material. Mejor así. Aquí pasó un apilador. El apilador pues va llevando el material y aquí se genera otra pila de material. Está vista en planta, se la estamos viendo desde el cielo. Y esto va sobre una vía. Se hace de manera longitudinal. Primero se pone una cama, no sé, de caliza, después una cama de arcillas y luego una cama de hierro. Y así continuamente hasta llenar la pila. Después que ya llenó la pila, cambia la dirección del apilador y genera otra. Mientras está generando la otra, llega el reclamador, que es una rueda de cangilones, y empieza a reclamar el material y se lo empieza a llevar todo. ¿Sí? Ya que se lo llevó todo, pues ya está y queda libre esta. El reclamador se posiciona acá y el apilador pues vuelve a generar otra pila y así continuamente. Es longitudinal. Cuando es circular, el apilador es una banda móvil que se encuentra en un punto fijo y lo único que se mueve es el brazo de dicha banda móvil. Se mueve y va generando la pila alrededor de la pila de material alrededor de. Y se forma la mezcla. Después el material es recolectado o en la parte inferior o llega también a un reclamador que anda rondando por aquí y reclama todo el material. Y de esa forma se produce el famoso semicrudo.
De hecho, aquí está la imagen, para que lo vean mejor. El de acá es un apilador longitudinal. Más que en este caso, el deber ser, o lo que debería ser, es que todo el material que se produzca, pues se encuentre techado o al menos enlonado, ¿sí? Porque si se llega a mojar, sí va a haber muchísimos problemas con la humedad. Y principalmente porque ya es un cementante esa mezcla ya es cementante. O sea, si la llega a mojar, pues se va a empezar a solidificar. Si bien no va a ser un cemento ya completamente duro para construir, pero al menos sí va a ser un poquito molesto para los equipos maniobrar con dicho material. Y aquí está otro que es longitudinal también, que este no es de cemento, quién sabe que está apilando. Sí, pero también longitudinal. No sé si se alcanza a percibir. Y este es uno circular. E incluso está, ¿cómo les diré? Está ilustrada la estratificación del material y esa es la mezcla del mismo. De manera que cuando el rector venga y recoja el material de manera ascendente, el material que recoja ya va a estar mezclado. Todo esto se le conoce como semicrudo. Aquí está un reclamador, aunque en este caso, más que reclamar, está produciendo ahí alguna arcilla, pero es básicamente lo mismo, es una rueda de cangilones. En el caso de Cerro Jardín, que era una cantera, perdón, que producía para Cemex, ya lo dije, bueno, producía para Cemex, el material, el semicrudo, se cargaba en contenedores y se iba en tren, porque la planta cementera de Cerro, que correspondía a la cantera de Cerro Jardín, se encuentra en el Estado de México, se llama la planta de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México, ahí donde los perros traen cuchillo, ahí se encontraba, ahí se encuentra esa planta. Entonces se cargaba en tren el semicrudo y se iba para Tlalnepantla de Báez, a la planta de Barrientos. De hecho, se ve la planta cuando ustedes van huyendo del Estado de México y van saliendo así, rumbo a Querétaro o rumbo a Hidalgo, y tienen que pasar por ahí. Si voltean hacia su derecha, si van en esa dirección, voltean hacia su derecha cuando ven una curvísima, que la curva parece que el carro se va a voltear porque es una curva muy empinada. Afortunadamente siempre hay tráfico en esa zona, que son muy considerados, siempre hay tráfico para evitar que vaya rápido ahí. Entonces la van a ver, si voltean a su derecha, cuando vayan por esa curva, creo que un poquito antes de esa curva o durante la curva van a ver la planta de Barrientos. Al fondo, si van de noche, van a ver muchas lucecitas ahí y van a ver la planta de Barrientos ahí. Y si no, pues de día igual se alcanza a ver. E inclusive cuando van, no sé si alguien sabe de Hidalgo o haya ido para Hidalgo, tengo familiares en Hidalgo, no lo sé, pero en la carretera igual, en la misma carretera que va para Querétaro, cuando salen del Estado de México, que han logrado pasar ese lugar, que han logrado salir de ahí, el camino se bifurca y pasa a un lugar que se llama Santa Teresa. Eso si salen por la pista normal, si salen por el arco norte no van a ver nada de lo que les estoy diciendo. Pues si pasan por Tlalnepantla de Báez y salen ahí, la salida a Querétaro, el camino se bifurca, izquierda y derecha, izquierda es para Querétaro y derecha es para Hidalgo. Si van para la derecha van a ver bastantes cortes o cerros cortados. Son canteras, está atascado de canteras ahí de caliza. Son las calizas del doctor, formación del doctor. Entonces está lleno de calizas ahí. Este es un reclamador también, no sé si lo alcanzan a ver. Va sobre este eje amarillo, va a la rueda de cangilones y se mueve de un extremo a otro. Más que es de los vecinos. Pero les decía esto, si van allá rumbo, no es cierto, este es el de nosotros, perdón. O era de nosotros, ya no trabajo ahí, perdón. Si se van por esa zona van a ver muchísimas canteras, muchísimas canteras. Muy variadas, unas para agregados, otras para cemento, etcétera, etcétera.
Por ahí se encuentra también la famosa Lafarge, que era francesa, y ahora me parece que la compró Cementos Fortaleza. Y del otro lado, del lado acá oscuro, del lado luminoso es Hidalgo. Y para allá está Lafarge. El lado oscuro, el lugar de sombras, es el Estado de México y se encuentra la población que se llama Apasco, que me imagino que ya saben de qué les hablo cuando les digo Apasco, ¿no? Apasco tiene a Holcim Apasco y también produce cemento. Ahí está el pueblo de Apasco y ahí está la cantera de Apasco y la cementera de Apasco para producir el cemento de Apasco. Pero bueno, todo está en esa zona porque ahí están ahí llega la formación del doctor. De hecho, para Querétaro también hay algunas canteras de caliza, pero son más de agregados. No he visto que haya una cementera por ahí. También están por acá porque están cerca de la ciudad, ¿no? Entonces ya ahí aprovechan para vendernos acá a los de la Ciudad de México. Por eso es que están por ahí. ¿Qué más? ¿Qué horas son? Faltan 20 minutos. ¿Qué más seguía? Bueno, ya bueno, a lo mejor hasta ya para que vean lo del clinker. Y hablamos en la siguiente clase de el caso específico de lagunas para que veamos más a detalle este proceso, porque ahorita pues, nomás lo vimos por encimita, para que ahorita además vimos cuestiones muy teóricas, pero lo vamos a ver más a detalle y nos vamos a apoyar de este caso, ¿no? Del Cruz Azul. Chihuahua ya dejé como 1000 marcas. Entonces nos vamos a apoyar de ese caso, pero tengan en cuenta de que no es el mismo proceso para todas las cementeras. Cada una tiene su proceso. Fortaleza tiene su proceso, Cruz Azul tiene su proceso, Cemex tiene su proceso, por ejemplo esto de los trenes, que es un lujo, ¿no? Para ellos. Inclusive dentro de Cemex, las dos canteras hermanas que era Cerro Jardín y Atotonilco tenían diferentes procesos. De hecho, en Atotonilco producían el famoso cemento blanco, que era prácticamente lo mismo, nada más que utilizaba una caliza más pura, una caliza blanca, no una caliza amarillenta como esta, sino una caliza blanca, y utilizaba un yeso también de un grado más alto de pureza. Ese era un proyecto también que les había dejado. A ver si los vemos de manera rápida esos proyectitos. Pero bueno, ¿qué más les iba a decir? En el caso particular de estas canteras, el caolín venía de Guayaquil a Veracruz, que también ya hablaremos de esto en este tema. Y la arcilla pues venía de aquí mismo, por eso les comenté de la voladura que se hizo ahí. Es porque la arcilla estaba aquí cerquita entre las dos canteras. Y qué más, el mineral de hierro. Ese creo que venía del estado de Puebla. Bien, esto es la parte del semicrudo. Ya en la siguiente clase vamos a ver el proceso del clinker. Pero hasta aquí, a esa mezcla se llama semicrudo, que va a constituir al cemento. ¿Sí? ¿Alguna duda? No les dije que ley tenía cada uno de esos, ¿no? Tampoco me preguntaron. La ley de la caliza debe andar rentable, una buena caliza. Un carbonato de calcio debe andar arriba del 80%, 70%, ya es demasiado bajo, pero más o menos anda por ahí, por ese orden. Hay dolomítica, pero también cambia un poquito el proceso de clinker. Es decir, que tiene más dolomita que caliza. Cambia un poquito, porque la dolomita no se
cuece, pues, valga la expresión mal dicha, no se cuece a la misma temperatura que la caliza. El sílice, ese se me olvidó el dato, pero creo que andaba también por el 70%. La lúmina, pues no, con las arcillas del sílice, entonces más o menos igual andaba ahí. Es cierto, creo que andaba hasta más bajo, andaba un 60% aproximadamente. Y el mineral de hierro, un 55% para arriba. Pero como les dije hace rato, varía dependiendo la empresa. Se me pasó mencionar de Cementos Moctezuma también. Cementos Moctezuma tiene todo automatizado. Todo automatizado y ellos sí tienen un domo que protege su semicrudo. En estas canteras tenemos una lona. Bien, aquí se ve el apilador también. Estas fotos las tomé, estas las tomé yo. Porque... ¿Una duda entonces? ¿No? De los agregados del semicrudo que constituye el cemento. Bueno, si no hay dudas, yo digo que hasta aquí la dejamos el día de hoy. Tampoco es que haya acabado muy temprano, pero bueno, hasta aquí la dejamos. Queda pendiente la resolución de ese examen. Y los ejercicios los tuvo ahí a Classroom resueltos. Pero como les dije al principio de la clase, admito variaciones en función de los datos que ustedes consideran. Yo lo voy a poner y ya ustedes verán si tuvieron otra consideración para ver qué hubo de diferencia entre lo que yo les di o entre lo que a mí me ustedes. Y bien, si no hay más dudas o si no hubo ninguna duda, no hay preguntas, nos vemos en la siguiente clase, ¿sale? Sí, profe, muchas gracias. Gracias. Profe, pues, Gracias, nos vemos, hasta hasta luego. luego. Hasta Gracias, luego. profesor. Nos vemos.